bienvenidas a Desiguales de martes. Ayer pegamos faltazo, pero porque hubo fútbol en la televisión pública. No vamos a recordar qué partido, por favor, no vamos a recordar qué resultado, pero hubo fútbol aquí por la televisión de todos los argentinos y argentinas. Pero efectivamente volvemos a la agenda que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con... bueno, el marcar agenda, diría yo, ¿no? Porque eso es lo que hizo hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Habló de planes sociales, habló de educación, habló de un llamado del gobierno nacional. Digo, dijo todo lo que hay que decir en el manual de agarren esto y hagan jugo, ¿no? Digo, si te doy limones, haz limonada. Bueno, eso es lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta. La pregunta es, ¿con qué lo hizo? Lo hizo usando a los que más sufren en la ciudad de Buenos Aires. Aquellas personas, aquellas familias que necesitan de un subsidio, un aporte del Estado para comprar alimentos, para comprar artículos de limpieza, para comprar artículos escolares. Habló de una reversión de lo que tiene que ver con la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, habló de las condiciones en las que viven esos chicos y esas chicas que reciben hoy por hoy un aporte del Estado y que quizás no están pudiendo ir la cantidad de días que corresponden. Habló de qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ayudar a esas familias en ese caso. Habló de la intención de modificar a qué escuela están yendo, de ver el tema de vacantes, de ver si es por un problema socioambiental dentro de ese hogar. Bueno, no, esto fue lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta. Los chicos tienen que estar en la escuela y la política social tiene que promoverlo. Por eso, quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña. Bueno, ahí estaba, ¿no? El jefe de gobierno porteño. Sí, es interesante entender que estamos hablando, es cierto, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero es un espacio político con aspiración nacional. Y sobre todo porque hay una construcción que excede a la Ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con los sectores expulsados del sistema durante muchísimos años a partir de un sistema muy, pero muy injusto. Y sobre todo la deslegitimación de las políticas que colaboran con esas familias. Insisto, es cierto que está muy arraigado en la Ciudad de Buenos Aires, pero tratemos de pensarlo en términos más generales y de definiciones políticas. Hay que sentarse a conversar 1 o 2 minutos, un ratito nada más con la comunidad educativa para entender qué significa esto. Y cuando digo comunidad educativa, sobre todo los y las docentes y también directivos y directivas de las escuelas. Hoy charlaba con una de una escuela de Flores y me decía, para nosotros y nosotras, ¿qué hacemos con 3 palitos de helado y un clip, un satélite para los pibes, para tratar de acompañar en el proceso educativo a los pibes? Esto es terrible, es una estigmatización feroz la que se hace. Y han logrado instalar que hay un sector de la política que no quiere que los pibes y las pibas vayan a la escuela y que otro sector de la política sí y que está dispuesto a cualquier cosa para lograrlo. Y en el medio llevarse puesto con una estigmatización muy dura a las familias que reciben una contención del Estado, insisto, no porque quieren, no porque lo desean, porque el sistema los ha expulsado. No son personas en situación de vulnerabilidad, son personas vulneradas. Por eso es tan grave y por eso, por más que tenga raíz en la Ciudad de Buenos Aires, es un jefe de gobierno con aspiración nacional y es un partido político que aspira a llevar estas definiciones a lo nacional, como ya ha ocurrido durante 4 años en la Argentina. Miren lo que decía Felipe, para que vean que cada definición es una confesión. Vean lo que decía el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, sobre esto. La verdad que es increíble. Es increíble que haya gente que se opone a esto. Lo que estamos pidiendo es que vayan sus hijos a la escuela, que cumplan con su obligación de mandar a los hijos a la escuela. Es eso, algo tan esencial y básico como mandar a los hijos a la escuela. Llegó con la condición perfecta. A ver, el graph hoy de muchos noticieros y el título de muchos portales será aquellos padres que no manden a sus hijos a la escuela dejarán de recibir un plan social. Eso es mentira. No es eso lo que se anunció en el día de hoy. Porque, a ver, ¿quién va a estar en contra de que un pibe o una piba vaya a la escuela? Todos queremos que los pibes vayan a la escuela. Obvio que sí. Lo que se habla acá es de algún alumno o una alumna que no tenga menos de un 85% de presencialidad. Ahora, la ministra misma dijo, hay un 30% del alumnado que no tiene ese número. Ahora, ¿por qué se pone la lupa sobre el pobre?
¿Por qué 30% en general en toda la Claro, Ciudad de Buenos que es Aires. aproximadamente, y en un rato Nico Fiorentino va a dar más números sobre Sí. esto, pero es aproximadamente 180.000 alumnos. ¿Por qué no se habla de esos 180.000 alumnos y se dice, che, ¿qué está pasando que no vienen? Porque cuando estuvo la pandemia hablaron específicamente de ir a buscar casa por casa a cada alumno. Bueno, ¿por qué no van ahora casa por casa a ver por qué esos pibes están faltando tanto al colegio? ¿Por qué no se hace ese laburo? Que es mucho más, digamos, difícil, es cierto, no tiene que ver con una estadística final del bimestre, tiene que ver con un diálogo, tiene que ver con ir a golpear la puerta, pero tiene que ver con una general, no con poner la lupa sobre el sector más pobre. Y además digo algo, quisiera saber si efectivamente a alguien le van a dejar de dar este ingreso. Yo lo dudo, no tengo, por supuesto... Vos decís que es consignista para construir una identidad, pero que no se va a materializar. Yo lo que digo es que en este anuncio también estaba la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, diciendo vamos a intentar averiguar qué hay detrás. Mientras su jefe político decía vamos a sacarle la plata, vamos a sacarle el subsidio. Digo, ¿cuánto hay de real? ¿Cuánto hay incluso de gastos, si se quiere, en la Ciudad de Buenos Aires en un aporte que hacen a 41.000 hogares, de los cuales hay 26.000 chicos? Es decir, una sociedad que tiene 3 millones de habitantes y un PBI altísimo. No significa nada en cuanto a guita para Horacio Rodríguez Larreta, sí significa en cuanto a discurso político. Claro, a construir esa identidad de que efectivamente se le anima a aquello que parece inmaculado, que tiene que ver con los planes sociales. Ahora hablemos sobre esto un segundo. En esta escuela que les mencionaba, el 45% de los pibes y las pibas, es mentira que tienen a 10 cuadras la escuela. Pertenecen a distintos barrios, tienen que trasladarse. Eso es una muy buena razón, a veces para no poder concurrir a la escuela. Otra muy buena razón es que quizá tienen que cumplir tareas de cuidado en su casa, porque su papá, porque su mamá o porque quienes efectivamente estén a su cargo tienen que salir a laburar, cuando no ellos mismos o ellas mismas tienen que también salir a hacer una changa en el marco de una situación muy pero muy problemática. Hoy la escuchaba a Soledad Acuña y por eso le decía que cada vez que hablan y se salen un poquito del registro, confiesan. Hoy un colega le preguntó, ¿pero ustedes tienen de ese 30%, tienen registro de cuáles son las razones por las cuales no están concurriendo al establecimiento? Dicho sea de paso, lo que tienen que cumplir son 5 faltas por bimestre. 5 faltas por bimestre, es muy poco, en realidad el margen, digamos, ¿no? Y si llegan 15 minutos tardes, es media falta. Piensen, insisto, en las condiciones en las que a veces tienen que concurrir a estos establecimientos educativos. Pero escuchen lo que decía Soledad Acuña, cuando le preguntaban si conocían las razones por las cuales ese 30% tenía problemas de asistencia. Este 30% de niños y niñas que no asisten regularmente a las escuelas es un dato que pudimos comprobar con un sistema de presentismo en línea que tenemos desde este año en la educación obligatoria, pero es un fenómeno que venimos analizando desde antes de la pandemia, que claramente se incrementó al regreso a la presencialidad. Es un fenómeno regional, lo hemos hablado con colegas de Uruguay y de Chile y sucede lo mismo. Tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con la construcción y la reconstrucción, como decía Horacio, de la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad de las familias. La educación es un derecho de los niños que tenemos que garantizar los adultos, el Estado y las familias que contienen a esos niños y niñas. ¿Escucharon eso? No lo naturalicemos, por favor. Para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la ausencia de los pibes y las pibas a la escuela tiene que ver con que hay que reconstruir la cultura del esfuerzo. Reconstruir la cultura del esfuerzo quiere decir que bajo la concepción de Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, los pobres y las pobres en la Ciudad de Buenos Aires son vagos y vagas. Y eso es lo que hace que no quieran ir a la escuela, que no quieran mandar a los pibes a la escuela. Es tremendo que se instale esto. Y quiero hacer una advertencia, porque hay muchos sectores de la política nacional que coquetea con la idea de las que se refleja en algunas encuestas o en algunos focus group, de que no está del todo mal para llegar a ciertos sectores de la ciudadanía, estigmatizar los planes, decir que efectivamente hay gente que se aviva, que no quiere laburar. Insisto, reconstruir la cultura del esfuerzo, que es como reconstruir la cultura del trabajo. Coquetear con esto nos pone muy cerca de legitimar políticas que están a esto del fascismo. Piénsenlo en términos, por ejemplo, de política de seguridad. Es muy riesgoso, siquiera para ciertos espacios de la política nacional les es natural.
pero para otros es muy riesgoso coquetear con eso. ¿Alguna vez la clase política, la dirigencia política debería madurar lo suficiente para entender que una encuesta muestra una situación que hay que transformar? No seguir a pie juntillas para que esa gente te acompañe con su voto o que te aumente una imagen positiva. Esas agendas o esa situación concreta que muestran algunos focus group, algunas encuestas, son para transformar. No perdamos la capacidad de transformación de la política, porque eso aleja la política de la gente. E insisto, hay sobradas muestras de los riesgos que se corren en este sentido. Vamos a charlar con nuestros compañeros, porque aparte Nico Fiorentino tiene mucha información sobre esto en este programa Libre de Humo. Así es. Como siempre. Ahí vamos. Vamos a la mesa. Está NASA y está el señor Nicolás Fiorentino, a quien quiero escuchar porque tiene información. ¿Quieres que arranque yo? Sí, quiero que arranques vos. La verdad es que vos lo explicaste muy bien. La manera de darse cuenta que lo que anunció el gobierno de la ciudad no tiene ningún otro sentido que reforzar una identidad para alguien que está en campaña y que venía, si haces un cálculo, venía varias semanas, por no decir varios meses, fuera de la primera plana de la agenda tanto política como electoral, es ir a los números y explicar por qué lo que se anunció básicamente es humo. Es humo y que afecta a un segmento ínfimo. Vamos a arrancar la primera placa, vamos a empezar a mostrar qué es lo que se anunció. Hoy lo que se anunció básicamente es que se reformula, o mejor dicho, se pone más claro cuál es la condición de alumno regular. Claro. Es decir, para ser alumno regular en la Ciudad de Buenos Aires, algo que antes era anual, ahora va a ser bimestral, es decir, vas a tener que tener el 85% de presencialidad en ese bimestre, en cada bimestre, y no vas a poder acumular más de 25 faltas a lo largo del año. Esa va a ser una de las condiciones para que van a tener que cumplir los chicos y chicas beneficiarios del Plan Ciudadanía Porteña para que sus padres puedan seguir percibiendo esto. Vamos a la placa, la primera, vamos a empezar a revisar los números. ¿Qué es el Plan Ciudadanía Porteña? Bueno, lo primero que hay que saber es que es un plan que no está pensado en absoluto para la escolaridad. De hecho, es un plan pensado para adultos. Si vos ves, lo cobran 100.000 personas, de los cuales solo 23.686 son menores de 18 años. Es decir, es un plan que originalmente, desde 2006 que está activo, está pensado para las personas en situación de calle. Es decir, para ponerle un mango en el bolsillo a esas personas que no tienen absolutamente nada y que no perciben absolutamente nada. Claro, ni un potencial trabajo, ni una jubilación, ni una UH, de hecho, nada. este plan es incompatible con cualquier otro tipo de plan. Por eso lo cobran tan pocos. Eso lo cobran tan pocos. Cuando vos ves la cantidad de personas que perciben esto contra los que perciben, por ejemplo, la AUH en la Ciudad de Buenos Aires, son un montón. Una pregunta inicial sería, bueno, ¿por qué podrías elegir este plan y no la AUH? Bueno, eso es un cálculo medio que hay que hacerlo sobre guita. Si vos por ejemplo, tenés 2 hijos, te conviene más inscribirte en la AUH y recibir la tarjeta alimentar que, por ejemplo, lo que te asigna este plan. Pero es solo de guita, solo que son incompatibles. Y además es para elementos de primera necesidad, ¿no? Sí, de hecho está... Alimentos, artículos de limpieza Cuando vos ves la afectación, y de hecho los números varían, vos cobrás una guita de acuerdo si sos persona en situación de pobreza o si sos en situación de indigencia, es un poquito más, lo mismo para si tenés hijos. Veamos la segunda placa, así lo podemos seguir explicando. Eso es lo que cobran los beneficiarios y beneficiarias del Plan Ciudadanía Porteña. Si vos estás por debajo de la línea de pobreza, por adulto cobrás 7.200. Si además vos inscribís algún menor a tu cargo, que puede o no ser tu hijo, digamos, hablamos de responsabilidades civiles, cobras un extra de 5.256,30. Si estás por debajo de la línea de indigencia, el número crece un poco más. El promedio que cobran las 100.000 personas que aproximadamente perciben esto es 15.000 mangos. 15.700 mangos en promedio, que depende de qué condición estás y de cuántos hijos tenés. Sigamos a la tercera placa, que acá se pone un poco más interesante. De un total de 600.000 estudiantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se divide, este número para mí es impactante, la mitad en educación pública, la mitad en educación privada, solo 23.686 alumnos hoy registrados son beneficiarios, o mejor dicho, son hijos o personas a cargo de beneficiarios del Plan Ciudadanía Porteña. Poquísimos. Yo pregunté, bueno, pero, o sea, ponen el foco en estos 23.686 y los señalan como problema de ausentismo. Le digo, de ese número, de ese universo exclusivo, ¿tienen el número de cuántos de esos 23.686 tienen problema de ausentismo? No.
No lo saben. O sea, el problema es de 180.000, pero hacen foco en esos 23.600. Pero vos- sin motivo, porque pero no sin tienen ningún números. motivo, no se sabe. De hecho, si vos trasladases, ponele que querés hacer el esfuerzo matemático más gigante del mundo, decís, bueno, si el 30% del total tiene problemas de autismo, traslademos ese 30% a este universo, estás hablando de básicamente 7.000 chicos, digamos. Pero es un número que no sabemos, es un cálculo que estoy haciendo yo al aire porque se salió a señalar a los beneficiarios de planes sociales cuando no se sabe. ¿Y por qué crees Exacto. que se hizo eso? Porque tiene que ver con reforzar una posición ideológica y de sostener una determinada línea en su electorado. Automáticamente que pasó esto, salieron un montón de dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio a pedir que se haga lo mismo con la AUH, con una advertencia. La AUH ya pasa. Vos, Exacto. si vos sos beneficiario de la AUH, vos todos los meses no cobrás el 100% de la AUH, cobrás el 80%. El 20% de cada mes, esto yo creo que es algo que no se sabe. El 20% de cada mes se va acumulando, y cuando llega a fin de año, vos presentás certificado de alumno regular de tus hijos, Y vacunación. o si son menores, claro, exacto. Y si Claro, son pero menores- no te retiran la política, no te retiran la No, ayuda, te dan un retiran el plan. 20% menos. No, Que es lo que sí quieren hacer en la Ciudad de Buenos Aires. sí, pero ojo, porque ni siquiera están así. Creo que nos queda una placa más para terminar de definirlo. Porque en realidad, viste que yo te dije que hay un porcentaje que va para adultos. Este es el número que marcan según fuentes del gobierno inasistencia. de la ciudad. Problemas de asistencia, faltan más o menos una semana, unos 5 días hábiles, al mes un 30% y un 16% más que eso. Lo que te decía es que cuando vos vas, viste que te dije que tiene dos componentes el plan. Un componente es para el adulto y si vos tenés un hijo, te cobras un extra. Bueno, lo único que te retirarían después de un tercer paso, primero detectar el caso, segundo, un acercamiento del gobierno de la ciudad para ver cuál es la situación y en tercera instancia, después de que vos durante 3 meses consecutivos no puedas demostrar eso, recién ahí te quitarían la parte del plan que le corresponde a tu hijo. No el total. Para que te quiten la tuya también, tenés que tener 6 meses consecutivos de problemas Superar el margen de de asistencia. superar el margen permitido. Pero insisto, sin interesarse en el por qué no hay un pibe o una piba yendo a la escuela, digo, no hay solución posible. Porque vos vas a la casa, por ejemplo, de una familia y te dice, che, mira, tengo uno que va a 30 cuadras para allá, otro que va a 20 cuadras para allá. Llegué de laburar, lo dejé a uno. Cuando iba a llegar al otro, ya habían pasado 1 hora y media. Iba a llegar tarde, no tuve tiempo. O llueve y no podés salir del barrio. O no tenés quien cuide a los Pero hay hermanitos. problemas más graves que eso. Hay chicos que van a la escuela secundaria y que laburan. Claro. Pero Chicos que van claro. a la Yo escuela secundaria escuché- y su familia necesita La que escuché laburen. a Soledad Cuña hace un ratito, charlando con Romina Mangel en Radio Con Vos. Y ella explicaba que a partir de la primera alerta, digamos, del primer incumplimiento, se activan distintos dispositivos. Sí. Sobre el final hay algunos que implican que asistentes sociales vayan efectivamente a las casas a identificar. Esto no lo dicen porque en realidad eso es lo que confirma que después, como decía Lucila, es muy difícil que esto vaya a ocurrir en el peor de los casos. Porque y te decir retiren. eso sería ir en contra de esa derecha impacto. extrema. Del impacto. Exacto. Pero además yo El impacto que genera la información de ir contra les dejo planeros una- que no quieren, les dejo una laburar pregunta más. o mandar a sus pibes a la escuela. vamos a ser lo más prejuiciosos posible. Vamos Sí. a llevar nuestro prejuicio al extremo. Los 23.686 chicos y chicas que son beneficiarios de este plan tienen problemas de ausentismo, ¿no? La totalidad. Creemos que la totalidad. ¿Qué se anunció para los otros 156.314 chicos que tienen problemas de ausentismo? Claro. No, nada. Porque por ahí se fueron al mundial. Absolutamente nada. Por ahí Bien. se fueron de vacaciones a Europa en verano y ahí pegaron unas Absolutamente faltas. Realmente. nada. Hablamos Nada. de gente que por ahí se fue de vacaciones fuera de temporada. Está para charlar con nosotros en Desiguales Adriana Puigros. Ella es doctora en pedagogía y además es asesora presidencial. Adriana, nos da mucho gusto tenerte en Desiguales. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, el gusto es mío. Bueno, acá asombrada, preocupadísima. Larreta logró que todos habláramos de él hoy, que es lo que buscaba, pero bueno, a un costo muy grande, ¿no? No Claro. solamente, es decir, para la población más pobre de la ciudad de Buenos Aires, sino para el conjunto de la sociedad. Yo creo que esto es muy importante que los sectores que llegan de alguna manera a fin de mes o los sectores que no necesitan de ningún plan, que entiendan que una medida de este tipo es una medida que afecta a todos. Es decir, que el hecho de insistir en que los pobres en realidad son pobres porque son delincuentes en el fondo, ¿no? Es decir, porque no quieren esto de la cultura del esfuerzo y la responsabilidad, etcétera. Bueno, ustedes lo mencionaban, que la
fabricación de ese sujeto, ¿sí? Desagradable para del resto de la sociedad, a la larga recae sobre la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque es como si quisieran llegar a una apartheid, ¿no? O sea, a apartar un sector de la población, ¿sí? Calificado de inútil, etcétera. Adriana, es muy fuerte lo que dijiste. ¿Crees realmente que esto puede llevar a la construcción de un apartheid con estos sectores vulnerados? Bueno, yo creo que sí, porque es, digamos, apartheid a la Argentina, ¿no es cierto? Sí, claro. Un sector que no va a la escuela porque no puede, porque no llega, ¿sí? Y entonces lo que se va a hacer es ratificar, entonces que no vaya a la escuela. De la misma manera lo están pensando para los servicios de salud, lo están pensando para el trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos, un sector apartado de la sociedad, ¿sí? Que a la larga recae sobre el conjunto de la sociedad. Y digo esto, ¿sí? Porque a mí me parece que la clase media debería pensar muy, muy seriamente, la clase media de la ciudad de Buenos Aires, acerca de lo que significa, ¿sí? El colaborar con el incremento de la pobreza. Y por otra parte, lo que está de creer lo que dice Larreta, cuando en realidad está no solamente tratando de dar un golpe publicitario, ¿no? Sino además está haciendo otras cosas, ocultando que hay 40.000 vacantes de menos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo lo soluciona? ¿Creando más escuelas? ¿Nombrando más docentes? Es decir, ¿aumentando el presupuesto? No. Lo soluciona apartando, ¿sí? A un sector de la población de la educación pública. Ahora, ¿sí? Y Adriana, favoreciendo. en la comunidad Sí. educativa de la ciudad de Buenos Aires, esto que vos mencionás, ¿se comparte o hay efectivamente un sector que cree que este tipo de políticas pueden solucionar o mejorar la calidad educativa? No, yo creo que quien vota a Larreta en algún punto piensa eso, pero no todos los que votan a Larreta. Creo que debe haber mucha gente, es decir, a la cual no le gusta que se aumente la pobreza y que yo creo que hay mucha gente que no lo acepta tan fácilmente. Me parece que es un error el pensar que todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, todas las personas de la ciudad de Buenos Aires aceptan la discriminación, ¿no? Yo creo que no es así. Me parece que cualquier persona sensata se da cuenta que si quiere incluso seguridad, un tema tan trillado como la seguridad, ¿no? Es decir, si quieren seguridad, entonces es mejor que la población sea una población instruida, una población que fue a la escuela, una población que tiene que comer para llegar a fin de mes, a la cual hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Aquel que, digamos, que es pobre, que se quedó sin trabajo, es decir, que quiere mandar a su hijo a la escuela, porque no conozco una sola persona que no quiera mandar a su hijo a la escuela. Hola, Que eso es la cuestión Adriana. terrible que dijeron, que dijo Acuña. Adriana, ¿qué tal? A ver, pensar que las Hola. personas en situación de vulnerabilidad y, lógicamente, los chicos que tienen que mandar a la escuela tienen mayor problema de ausentismo, ¿es una realidad o es un prejuicio? No, yo creo que es un prejuicio. El problema de ausentismo es un problema de escuelas públicas y privadas después de la pandemia. Y en realidad antes ya existía este problema. Hay una cuestión que es la crisis de los sistemas educativos, ¿sí? Del sistema educativo moderno, lo decimos en términos globales. Es una crisis fuerte porque, sobre todo en la escuela secundaria, necesita reformas, no solamente por el impacto tecnológico, sino por el cambio de costumbres, por muchas razones. Entonces, el ausentismo no es un problema argentino, ni mucho menos un problema de los pobres. El ausentismo es un problema de los sistemas educativos modernos. Y Adriana, ¿y Y hay las que razones, solucionar. las razones del ausentismo en los sectores vulnerables son las mismas razones de ausentismo en los sectores medios, por ejemplo? No, por supuesto que no, sino que en los sectores vulnerables se suman otras razones. O sea, para que llegue un chico a la escuela, para que de su casa pueda llegar a la escuela, no solamente hay que pagar el transporte, sino que hay que tener condiciones familiares como para prescindir de ese chico durante un número de horas del día. ¿Sí? Que no tenga que cuidar a los hermanos, que no tenga que trabajar, que no tenga que quedarse cuidando la casa, ¿sí? Hay muchas razones. Tiene que haber una base económica de la familia, ¿sí? Como para poder solventar los gastos
que significa que el chico vaya a la escuela. Es decir, porque cuesta sostener a un chico en la escuela. Hay que comprar útiles escolares, ¿no es cierto? Ese tiene que ir vestido de determinada manera, es decir, hay que comprarle zapatillas. Entonces, lo que quiere hacer Larreta es cruel, realmente es cruel, porque además cayendo sobre una población muy pequeña, ¿no? O sea, tomar una población muy pequeña que con muy poca inversión, porque es inversión, ¿sí? Saldría a flote. Es inversión a futuro, es inversión en cultura de la sociedad. En lugar de eso, lo que prefiere hacer es hundirla más, ¿no es cierto? Hundirla más y sobre todo levantar una imagen, ¿sí? Que es la imagen del otro que se va transformando en una especie de enemigo al cual tenemos miedo por las calles, ¿no? Adriana, vos dijiste al comienzo, bueno, lo logró Larreta, estamos todos hablando de él. Quiero aprovechar que estamos hablando de educación por esto y una reflexión. Mañana hay jornada de paro nacional docente. Se reclama de todo. Hay provincias que tienen reclamos salariales pendientes. Bueno, la situación en Mendoza es muy brava, pero no es solamente Mendoza. Y además se para en contra de la persecución y la judicialización de la lucha docente, algo que en la ciudad de Buenos Aires también específicamente se ha puesto como objetivo por parte del gobierno porteño, la acción sindical, ir en contra de la acción sindical docente. ¿Qué nos puedes decir sobre el paro de mañana y sus razones? Sí, bueno, yo creo que hay razones muy justas, son razones diferentes en diferentes provincias, pero que en su conjunto lo que muestran es que la docencia argentina está, por un lado, con salarios muy por abajo del resto de América Latina y, por supuesto, de países de Europa y Estados Unidos, muy por abajo. Después, cuando ponen el ejemplo de Finlandia o ese tipo de ejemplos, lo que no dicen es cuánto gana un docente. Claro, nunca comparas el salario. Está muy bien. Claro. ¿Y en qué condiciones trabaja? Porque también las condiciones de trabajo de un docente, fíjense, los docentes, el 30% de los docentes aproximadamente es el que tiene 5 escuelas, el siguiente nivel tienen 3 escuelas y son muy poquitos los que tienen 2 escuelas y casi ninguno tiene una sola escuela. Entonces, imagínense, hay más o menos un 50% de docentes que tienen entre 3 y 5 escuelas, algunos 6. Claro. Imagínense corriendo de una escuela a la otra, teniendo 3 horas de clase en una, 2 horas de clase en otra, etcétera. Son condiciones de trabajo absolutamente perjudiciales para el proceso educativo. Bien. Adriana, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. No quiero dejar de mencionar el vaciamiento que está sufriendo la obra social OPSBA, de la cual docentes, por supuesto, son máximos perjudicados, que también seguramente en estos días vamos a comentarlo aquí en Desiguales, pero se suma a las condiciones muy precarias de trabajo de los y las docentes. Cambiamos de tema, nos vamos a meter con NASA en el ministro Sergio Massa, en el canje de deuda. Yo no entiendo mucho el tema, así que voy a necesitarlo sencillito, NASA, porque me mareo un toque. Sí, me mareo un poco. No, o fácil, más que cortito y al pie, fácil. Esforzate un poco también, ¿no? No, me cuesta. Forzate La matemática me costó siempre, esto tiene que ver con economía. Esto tiene que ver particularmente con las finanzas, Lu, porque... Peor. Olvídate, no dije nada. No, a ver, día importante para Sergio Massa porque hoy se realizó bajo su gestión un canje voluntario muy importante. A ver, al Tesoro Nacional, que es básicamente la caja principal, la caja máxima del Estado, le vencían más de 2 billones de pesos, 2 billones y medio más o menos, de pesos en concepto de deuda en los próximos 3 meses. O sea, en 90 días tenía que pagar 2 billones y medio de pesos. Eso lo que dijo es imposible. Vamos a negociar esto. Entonces, esos 2 billones y medio de pesos que estaban distribuidos en 7 títulos de deuda públicos, lo que les ofreció a los tenedores de esta deuda justamente es canjearla para poder pagarla, o sea, básicamente postergar estos vencimientos para pagarlos entre junio y septiembre de 2023 a cambio de otras condiciones. Con intereses, digo, pagarles más. No, sí, a ver, lo que se les ofrece básicamente es otro título de deuda, ya sea atado a la inflación o a la variación del tipo de cambio, digamos, depende lo que genere mayor rentabilidad, lo que rinda más al momento de cancelar esa deuda, que justamente venza entre
junio y en septiembre del año que viene. Vos fijate, por ejemplo, en agosto vencía, o sea, ahora vencían 600.000 millones de pesos. En septiembre vencía 1.120 millones de pesos y en octubre 800.000 millones de pesos. En este plan Massa, con un tinte fiscalista bastante fuerte, ¿no? Bastante notable, en donde justamente se está buscando aliviar financieramente el Estado, una de las medidas que tenía que tomar justamente era aliviarlo, despejarle el horizonte al Tesoro Nacional. Bueno, lo que le proponen entonces a los tenedores de esta deuda, que gran parte es el mismo Estado, ya sea por bancos públicos o la misma ANSES, por ejemplo, es, bueno, en vez de pagártelo ahora, yo te lo pago con mayor interés, digamos, con un atractivo mayor, pero más adelante. Ese canje voluntario tuvo un 85% de aceptación y entonces, bueno, el tic verde para Massa en este juego financiero. Políticamente lo traducirías como confianza. Lo entendí, como, ¿Se entendió? quiero decir que lo entendí. como confianza, gesto de confianza, digamos, a Massa en la conducción de la economía. Porque hay una buena participación privada. Hay una buena también, parte, ¿no? sí. Se habla de un 60% de deuda con el Estado, mismo con organismos intraestatales, y el resto con organismos privados. Massa tuvo reuniones previas con bancos, con fondos comunes de inversión, digamos, con ese sector privado que también tenía parte de esta deuda, justamente para llevar adelante esta renegociación con éxito, y finalmente se dio. Si un 85% de aceptación es un nivel bastante alto, así que podríamos decir que a priori es el visto bueno, sabiendo que además Massa, con todo su historial, backup y vínculos con el sector privado, podía llegar a pasar esto, ¿no? Pero falta. Gracias, Nasa. Bueno, ya están en el living de Desiguales Rodolfo Tailade y Eduardo Valdés, diputados nacionales del Frente para la Victoria, porque vamos a hablar de la banda del Liverpool. En un ratito nada más, ¿no? No es una banda, ¿no? Es un equipo de fútbol. Bueno. Es un equipo de fútbol con una camiseta de fútbol muy fea, pero muy fea. ¿Ah, sí? No, vos ya politizas todo. Negra y roja no está tan Solo fea. un juez o un fiscal le puede parecer bien linda esa camiseta. Pará, pero no quiero ser prejuicioso. Muy injusto, porque es cierto, hay 3 jueces y fiscales, pero hay 8 que no son ni jueces ni claro. fiscales. Claro. Tenganlo en cuenta. Y les gusta ese color de Sí, camiseta. porque seguro la decisión la tomaron los otros 8. Bueno, ya nos vamos al living, insisto, con los diputados nacionales, pero Néstor, hay agregados en esto, ¿no? Vamos a contar una historia colateral de lo que está ocurriendo en Comodoro Pi. A este juicio en la causa vialidad en la que está imputada Cristina Fernández de Kirchner se llegó por una investigación que hizo el juez Julián Ercolini con la ayuda del fiscal Policita, que fue ayudado además por un Maíquez, un hijo del juez de la casación y hermano del que era el representante del gobierno de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura, hoy fiscal general de la ciudad de Buenos Aires. Fiscal Gerardo Policita llevó adelante la investigación y se valió de ella, del testimonio, casi te diría fundamental, de una persona que habló de sobreprecios. Se llama Jaime Mesikovsky. Es un ex agente de la AFIP, un hombre muy vinculado, básicamente con Elisa Carrió, que él dijo en el juicio, hubo sobreprecios. Cuando llegó el momento de hablar, de declarar en el juicio, le preguntaron si era amigo de Gerardo Policita. Y él lo negó. Pero el problema es que el propio Gerardo Policita, en este documento que vas a ver ahora, había dicho que era amigo de Jaime Mesikovsky. Bueno, por ahí no era amigo para él. Bueno, mirá, lo tenés a tus espaldas. Acá está, mirá, Fíjate. atrás mío. Me corro. Ahí está. Ahí va. Gerardo Policita, ante una denuncia contra Jaime Mesikovsky, dijo: yo me excuso de intervenir porque soy amigo de él, tengo una relación de afecto, tengo una relación de confianza con él. Está bien que se excuse. Está bien que se excuse, claro. Pero cuando fueron al momento del juicio, de este mismo juicio en que Cristina está acusada, le preguntaron a Mesikovsky, que declaró como testigo y que dijo que había sobreprecios: hey, ¿usted es amigo de Policita? Mirá lo que respondió. ¿Policita respondió? No, respondió Mesikovsky. Ah. Policita dijo: Mesikovsky es mi amigo. Le preguntaron, mirá lo que dijo. ¿Tiene o tuvo relación de amistad con el fiscal Policita? No. ¿Sabe si el fiscal Policita se excusó de requerir en una denuncia en su contra invocando a la relación de amistad que lo unía con usted? No, es impertinente la pregunta. El fiscal Policita es quien requirió la acusación, es el quien formuló la acusación, es una de las partes de este proceso. Doctor, si tiene confianza en que su pregunta va a ser admitida, puede reponer.
No. Conozco de antemano, no le voy a hacer perder tiempo al tribunal. A ver, por Lo si negó, no se entendió. lo negó, Por lo si no negó. se entendió. Pero El que si se pelearon en el medio. Claro. Por ahí El que- amigos muy fuertes. El que preguntaba era el abogado de Carlos Kirchner. Le preguntaba a Mesikovsky si era amigo de Policita, tal como Policita había dicho. Lo que hizo Mesikovsky fue negarlo, no como Pedro, que lo negó 3 veces, sino una sola, porque en las otras 2 se metió alguien que no lo dejó responder. ¿Quién es ese alguien que se metió que no dejó responder? ¿Quién? Rodrigo Jiménez Uriburu, uno de los jueces de la Quinta de los Abrojos. El que toma mate también. Esta El situación... que dijo que era impertinente la pregunta. Exactamente, es el juez Rodríguez Uriburu. Jiménez Uriburu, perdón. Bueno, esta Pero el juez situación... no es el que tiene que garantizar la imparcialidad, el debido proceso, etcétera. Bueno, no. Bienvenido a la Argentina. Esta situación generó un pedido de intervenir de Juan Martín Villanueva, el abogado de Lázaro Báez, que ante esta contradicción planteó esto. A ver. Una duda que me quedó, yo también estoy, y lo vi mientras lo decía la pregunta del doctor Arce, estoy viendo la excusación del doctor Polichita alegando la relación de amistad. ¿Puede ser que sea una amistad no correspondida esta, contador? No, doctor. Totalmente impertinente. Bien, bueno, no tengo más preguntas entonces. De la misma manera que hay amores no correspondidos, parece que en la justicia, en determinados momentos y por determinada conveniencia, hay amistades no correspondidas. Nos reímos para no llorar, ¿no? Porque nos va en juego la democracia. Bueno, nos vamos a ir al living, al encuentro de Rodolfo Tailade y Vamos. Eduardo Valdés. No entendí si jugamos o no. Creo que vamos. Vamos al encuentro de nuestros invitados. Rodolfo, Eduardo, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cuál es el riesgo que ustedes ven de naturalizar todo esto al punto de, bueno, ya vale cualquier cosa? ¿O sienten que hay un reflejo, que hay una reacción? No, naturalizar lo que está pasando es básicamente destruir el Poder Judicial, ¿no? o cualquier expectativa de la sociedad en que, no una cuestión vinculada a la política, cualquier cotidianeidad va a caer en manos de esto, con lo cual básicamente no hay Poder Judicial hoy. ¿Hoy no hay Poder Judicial? No hay Poder Judicial, por lo menos a la altura de la democracia argentina. Claramente, esto, lo que acabo de ver recién es increíble. Un juez diciendo que es impertinente una pregunta que era para evaluar la parcialidad o no de un perito, de un testigo. Sobre lo que se forma, entiendo yo, Néstor, el hecho de un testimonio importante para saber si había sobreprecios o no. Tal cual. Sí, ni hablar del personaje, ¿no? El personaje lo tengo bien caracterizado, lo denuncié penalmente, pero más allá de eso, a Mesikovsky, a Jaime Mesikovsky, operaba para Carrió adentro de AFI. Pero más allá de Mesikovsky, lo grave es lo que hace el juez. Lo grave es lo que hace el juez. Eduardo. Bueno, es el Poder Judicial de los Abrojos. Está claro, ¿no?, que hay un sistema judicial muy poderoso con sede en la Ciudad de Buenos Aires. No es todo el Poder Judicial, es en Comoropí específicamente, que vergonzosamente nos enteramos que naturalizan efectivamente el ir a distintos campos de entrenamiento del Poder Judicial de los Abrojos. Unos van a Olivos, otros van a la Casa Rosada y otros van estrictamente a la Quinta de los Abrojos de Mauricio Macri, pero que se nos cagan de risa en la cara. Ese juez tomando mate con el logo en el mate del equipo Liverpool, que es al día siguiente de la tapa, digamos. Exactamente. Al día siguiente, o sea, es una provocación. Hoy puede ser que se nos caiga de risa, pero la historia se construye. Nosotros nunca vamos a resignar a nuestra voluntad de seguir exigiendo que la justicia tenga los valores por los cuales estudiamos, por el cual creemos que el Poder Judicial debe ser el orgullo o el ejemplo en la sociedad. Nosotros pertenecemos, yo soy pinche judicial, yo fui pinche judicial. Yo me acuerdo que la cultura era, el juez no solo debe serlo, sino parecerlo. Bueno, esto es la antítesis de todo esto. Pero es eso, es Comodoro Pi, es esa isla
que puede acceder a los abrojos, ¿no? Porque inclusive hay un libro de Laura Di Marco, que lo recomiendo, donde ella cuenta que... Se llama Macri el libro, hoy también el colega Iván Jagroski lo menciona en su newsletter. Se llama Macri, y hay un párrafo donde dice que los ministros de Macri no accedían a los abrojos, solo los selectos. Bueno, estos que iban a jugar al fútbol eran los selectos. Sí, de hecho tenemos, entiendo, el tuit de la vicepresidenta del día de hoy, donde se demuestra que este equipo Liverpool era bastante VIP, bastante importante, porque es el equipo al que Macri le mete ese famoso gol que luego le muestra a Xi Jinping. Ahí está el tuit de Cristina Kirchner. Fútbol para pocos. ¿Se acuerdan el papelón de Macri cuando le mostró a Xi Jinping, presidente de China, cómo había hecho un gol en su quinta a los abrojos? Bueno, ese gol se lo había hecho ni más ni a menos que al equipo Liverpool, ¿no? Digo, este equipo conformado por... Liverpool se llaman por la admiración a los Beatles. Sí, ¿no? entiendo que sí. Y cuando veo la foto de Macri con Liverpool, con el equipo de Liverpool, le diría al director que sí tiene una de las mejores canciones de los Beatles, que en la cual seguro es lo que cantaban en el vestuario de los abrojos. Una pequeña ayuda para mis amigos, le diría Mauricio Macri en ese vestuario. Quiero hacerles esta pregunta. Pensándolo en términos de quien quiere encontrar culpable a como dé lugar a Cristina Fernández de Kirchner, si después de todo lo que estamos viendo, efectivamente y como se supone, la sentencia es condenatoria para Cristina, pero con todas estas irregularidades, lo que seguramente va a generar un proceso tan viciado es la reacción inmediata de toda su base militante y todos los sectores de la sociedad que entienden que está siendo perjudicada Cristina Fernández de Kirchner y lo que representa, deslegitimando por completo el proceso. Es decir, les podría salir efectivamente al revés. Quien más tendría que estar preocupado porque el proceso sea limpio son los que están interesados en llevar adelante el proceso. Sí, yo tengo una mirada parecida ¿Se entiende el punto? a la tuya, sí. Por ejemplo, pienso como vos respecto de lo que está haciendo el fiscal Luciani. Es decir, el fiscal Luciani, en lugar de hacer un enfoque profesional de su trabajo, aún con la evidente orfandad de prueba que tiene, él tiene todo el oficio, hace muchos años que trabaja en tribunales, más allá de que tiene algunos antecedentes, por ejemplo, bastante trágicos. Era el secretario de la Fiscalía Federal que intervino en el secuestro de Axel Bloomberg. Fiscalía que el papá de Axel Bloomberg, Juan Carlos Bloomberg, señaló como el responsable de la muerte del hijo. Desde ese momento viene haciendo macana Luciani. Por cómo se manejó el caso. Por cómo fundamentalmente cómo se manejó la entrega del dinero, el momento en que se iba a liberar a Axel y se iba a pagar el rescate. Según el papá, Juan Carlos Bloomberg, la responsabilidad es toda de la Fiscalía. El secretario de esa Fiscalía era Luciani. ¿Y cómo fue la entrega del dinero que fracasó? Lo mataron. Claro, lo mataron a Axel. A Axel lo mataron. Lo mataron sí, en ese momento. Es decir, hubo desinteligencias, la Fiscalía no controló bien el procedimiento y lo terminaron matando. Desde ese momento, digo, viene haciendo macanas. Luciani, a pesar de todo esto, tiene oficio. Estos fiscales todos tienen oficio y tienen un montón de años. Por lo tanto, podría haber encarado el alegato con un enfoque técnico que no diera lugar a lo que hoy está pasando, que es básicamente que estamos todos diciendo que es un alegato a base de eslogan y de absolutamente vacío. Tengo una duda con respecto a eso. Si Luciani confiase, Luciani o Mola, ¿no? Digo, los fiscales, confiasen en la prueba que tienen, en la información que tienen, ¿no sería mejor que se recusen y dejen que justamente con esa prueba tan notoria otro haga el alegato y la acusación? Por supuesto, por supuesto. No debería una recusación o una excusación, no debería modificar el curso de las cosas. Si la prueba es la misma o no. Exactamente. Lo que pasa es que no hay prueba. Vos lo estás escuchando a Luciani y no hay este documento respalda tal afirmación, esta declaración del testigo tal cosa. Por ejemplo, escuché a Sorado cómo decía que Luciani, o mejor dicho Mola, el otro, que Mariana Zubik había declarado como testigo inicialmente en la causa, cuando la tenía Polichita, y Mariana Zubik dijo que no había habido grandes problemas climáticos en la provincia de Santa Cruz, por lo tanto no había ninguna razón para suspender las obras, que era por lo cual le estaba preguntando el fiscal. Y resulta que eso
lo toma Luciani como una verdad revelada cuando hay un informe del Servicio Meteorológico Nacional que dice otra cosa. Claro. Entonces, voy a lo que, para cerrar. Un enfoque profesional le hubiese dado menos argumentos a estos malandras para que estemos todos hablando de lo impresentable que son. El problema es si había margen, si tiene margen Luciani para hacer un alegato con un enfoque profesional. Evidentemente no tiene la prueba como para que sustentar eso. Néstor. Yo quiero darle una vuelta de tuerca a lo que preguntaba recién Pablo. Él preguntaba respecto de qué puede pasar si el fallo es condenatorio. Yo estoy pensando en un paso más allá. El juego de la política. Es probable que el año que viene las elecciones las gane la fuerza que hoy es oposición y que tenga estas relaciones que parecen surgir a la faz de la tierra respecto de algunos personajes del Poder Judicial. ¿Cómo imaginan la relación entre el próximo gobierno, si fuera del signo de Juntos por el Cambio, respecto del Poder Judicial? Me niego a contestar, Néstor, usted que es uno de los periodistas más respetados por mí. ¿Sabe por qué? Porque esto yo ya lo vi. ¿Tanto miedo le tienen a esa mujer que hacen esto? En febrero del 2019, en víspera de las elecciones presidenciales, que en junio cerraban las listas para poder ir a las PASO de agosto, el juez Bonadío la citó a Cristina Fernández de Kirchner a 8 indagatorias en un mismo día, 25 de febrero del 2019, con el único sentido de proscribirla, de procesarla y que no se presente y hacer limarle su imagen. ¿Y en qué fecha además, no? Y el día del cumpleaños de Néstor Kirchner. Es como tomarse un mate con el escudo de Liverpool. 4 indagatorias en una secretaría, 4 indagatorias en otra. Y empezó una ofensiva contra ella, contra su hija, que tuvo que salir al exterior, se fue a Cuba, contra su madre, que muere en marzo, que lograron que Cristina no fuera la candidata. Pero hizo un armado político, Cristina, que ganó las elecciones en forma contundente en el mes de agosto. Tuvo que armar otra lista distinta. Creo que están queriendo repetir esa historia. Entonces, me parece que no les va a salir, porque ¿saben qué? Yo, que presido la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, tengo relación con muchos periodistas de agencias internacionales que están acreditados en Buenos Aires. Están, pero horrorizados con lo que están viendo con este equipo Liverpool. No es que hoy esa globalización que ellos se vanaglorian para otras cosas, les va a jugar en contra. Yo quiero remarcar que solamente el diario Página 12 publicó las imágenes, al menos en el día de hoy, más allá de que fue información exclusiva de Tuni Coleman el día domingo. Incluso también varios medios de comunicación hacen como si esto no ocurriera, ni hablar de las explicaciones del sector de la oposición. Escuché a Bullrich y a Elisa Carrió. No hay mucho para decir. Sí, relativizando Sí. la importancia de compartir un equipo de que fútbol. todos hicieron lo mismo, ¿eh? Mario Negri, digamos, apelando siempre a su humor discutible, hablando de que es ahora un picadito, es la razón, es decir, relativizan absolutamente todo. A mí siempre me encanta dar la vuelta, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué hubiera pasado si la que jugaba al pádel en la Quinta de Olivos con jueces o fiscales era Cristina Bueno, Kirchner? lo plantea Beraldi en el escrito. Lo decimos siempre en Desiguales. Pero, ¿Qué hubiera pasado si el que se juntaba a jugar era Alberto Fernández? Tiene respuesta a eso. Bueno, no se imaginen, Tiene- está la evidencia empírica. Cuando armaron la operación de Casanelo visitando a Cristina, fue meses. Durante meses fue La causa tapa de estuvo- Clarín. la causa estuvo fue tapa 3 de Clarín años abierta. con Pero a mí me algún- gustaría con los plantearlo amigos de también, porque a mí D'Alessio. lo que en el fondo me preocupa es que observa la ciudadanía que está muy tomada, digamos, también por la grieta, ¿no? Y entiende que hay sectores y sectores y se siente muy perdida en este sentido. Bueno. Yo me preguntaría, pero lo siguiente, Eduardo, si nos pasara a nosotros, si me juzgaran a mí o a quien nos está viendo y nos enteramos que quien nos acusa juega al fútbol con el juez que tiene que decidir, yo levantaría la mano inmediatamente y diría, che, la verdad es que no confío mucho en que haya imparcialidad. Con esa duda sola,
por lo que entiendo, alcanza para una recusación o no, o me equivoco. Sí, claro, pero como el que resuelve la recusación son ellos mismos. Y si no te agarran lo que juegan al pádel. Y si no, van los La que... recusación contra los futbolistas la van a hacer los que entrenan en Olivos. Sí. Pues te dije, hay distintos campos de entrenamiento. Los centros deportivos. Unos van a Los Abrojos y otros fueron a Olivos. Ahora, lo único que no podemos hacer es resignarnos frente a esto. Yo tengo orgullo de estar con Rodolfo Tailade porque aprendo de los Moró, de los Tailade, ¿no? Que no vamos a bajar los brazos y vamos a visibilizar esto. Si no lo quieren visibilizar acá, lo vamos a visibilizar afuera, pero lo vamos a visibilizar. Y quiero decirles que la intención que tiene Luciani, coordinado con el poder mediático que lo saca en directo, es construir una imagen definitiva de Cristina Fernández de Kirchner, culpable, para que los jueces, al momento de tener que fallar, no pueden más que condenarla, porque si la sobreseen, van a tirarle las cámaras en contra y las tapas de los diarios. Esa es la forma de correr, pero ya la vimos en otros momentos y no pudieron. Y están jugando con la paciencia de la sociedad respecto del tema de justicia. Guarda que un día se sobrepasaron, dijeron el 2 por 1 y la sociedad dijo que no. 3 semanas le salió. Nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que buscar la movilización de la sociedad, no solamente la movilización para la protesta, la movilización para involucrarla en los procesos de reforma. Es decir, nosotros podemos reformar, si tenemos suerte, reformamos la Corte, por ahí arranca un proceso de oxigenación, si tenemos la posibilidad de negociar los cargos y hacer una negociación política, pero eso, si la contrapartida tiene que ser que la sociedad esté involucrada en eso. El ejemplo que yo siempre pongo y que me parece que viene al pelo es cómo se modificó la ley de medios desde que salió de Casa Rosada hasta que llegó al Congreso. Pasó por un montón de instancias de participación popular, foros de comunicación, los militantes de la comunicación después vino popular. Un proceso de desmovilización tan fuerte que terminó hoy con la ley de medios, parece agenda vieja, bueno, ¿no? Está bien, pero digo, esa ley tuvo mayorías abrumadoras en el Congreso. Los únicos que la votaron fueron los macristas, después los radicales, los de la coalición, los socialistas, absolutamente legitimada por todos. Hay que hacer eso con las cuestiones de justicia. Nico. A mí personalmente el periodismo indignado me aburre un poco, intento no hacerlo. Ahora, cuando vos ves esa foto y ves lo que pasa con los jugadores de la justicia que ves en esa foto y ves lo que pasa con el caso de los Boriski, los Hornos, los que juegan al pádel, digo, desde la política, ¿qué herramientas hay? Hablaron de movilizar, hablaron de visibilizar. Cuando vas al terreno netamente institucional, cada vez que se quiso tocar algo con la justicia, murió en la Cámara de Diputados. Pues muy simple, necesitas mayorías especiales que no las tenemos. No las tuvimos, no las tenemos. En algún momento las tuvimos. Claro. En algún momento tuvimos, no las mayorías especiales, tuvimos mayoría, por ejemplo, para hablar directamente, los diputados de Córdoba, de Schiaretti, nos acompañaron, por ejemplo, en la reforma de la movilidad jubilatoria. Bastante polémica, digamos, ¿no? La ley en su momento generó, nos operaron en los medios. Sin embargo, los diputados cordobeses bancaron y acompañaron eso. Ahora, proyectos judiciales a los diputados cordobeses y alguno más, pero ni de casualidad, ni de casualidad. Ahí sí que tienen ahí hay un límite, porque no quieren aparecer en las tapas de los diarios que ya sabemos, como parte del plan de impunidad de Cristina. Ahora, una cosa Rodolfo, insólita, Eduardo, para cobardía, ¿no? Rodolfo, Eduardo, los dos le pregunto, digo, para ponerle cara a quienes frenan esto, digo, porque en ese interbloque, por ejemplo, el interbloque federal, sacamos Juntos por el Cambio, sabemos que no van a acompañar, sacamos la ultraderecha, sabemos que no va a acompañar. En el interbloque federal hay activos políticos como Florencio Randazzo, está Graciela Camaño, que es una jugadora con fundamentalmente muchísimas Graciela Camaño, que sabe todo esto, sí, y Graciela no quiere acompañar esto, no quiere acompañar. Y por supuesto, a mí me parece muy valiosa la opinión de ella, es consejera, tiene toda una trayectoria, pero evidentemente me parece... Ni siquiera, por ejemplo, la reforma del Consejo de la Magistratura. A pesar de que ella tiene proyectos propios, tampoco va a acompañar. Ella está en una posición de que el Consejo lo tenemos que reformar entre todas las fuerzas. Pero
Pero más allá de eso, los nombres son esos. ¿Qué estás rumeando, Eduardo? Y No, cerramos. no, lo escucho porque él es el presidente de la Comisión de Justicia. Y está hablando con conocimiento de causa. Pero no es se trata de casual. construir mayorías políticas. No, bueno, pero por eso, a ver, no podemos nombrar el defensor oficial desde el año 2011. El defensor... el defensor general de la Nación. El defensor, del defensor del pueblo. pueblo. El defensor del pueblo. No podemos nombrarlo no se construye, no se pudo construir una mayoría con una falta de protección a la ciudadanía absoluta. ¿Qué te cuento para el resto de los ministros de la Corte que están vacantes, el Procurador General de la Nación? Pero ellos saben, porque les conviene el que está, el subrogante. Ese es el problema. Para mí no se dan cuenta, sobre todo los radicales, porque la derecha recalcitrante creo que siempre va a tener la sintonía con esta gente. Los radicales están jugando con fuego ellos, digamos. Ellos piensan que van a estar siempre del lado, que van a estar siempre protegidos por esta gente. Se equivocan. Rodolfo, Eduardo, gracias por haber venido. Gracias. Bueno, y me gusta mucho compartir con Tailade los sets televisivos. Nos quedó claro. Soy tailadista, línea fundadora. Nos vamos al corte y enseguida continuamos con Desiguales. ¿Estás en San Luis? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. ¿Qué fue lo más demente que hiciste en tu vida? Por amor he hecho cosas dementes. ¿Ves? ¿Cuántas palabras te preguntan? 2 palabras. Muy difícil. Sí. El chapulín colorado. No, es más actual. Es actual. Sí. Truman. ¿Quién? Si no ayuda ni le Noche Demente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión Pública. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Hoy vienen a Noche Demente, Narda Lépez y Ximena Sáenz. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Olé increíble, el efecto Axe. Liga Profesional de Fútbol Argentino. Atlético Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero. Fútbol ATP, masculino, jueves, 21 horas. Televisión Pública. En la ciudad más austral del mundo, la diversidad de género tiene historia. Supe desde muy chica que nuestro promedio de vida era de 35 años. Como un veredicto, ese dato instauró la urgencia. Sabía que yo no tenía tiempo para perder. Una serie realizada en Ushuaia. Las calles son muy duras. La persecución social era atroz. No binario. Capítulo 4. Viernes, 23:30. Televisión Pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Señor Pablo Caruso, sí, claro. ¿Sí? ¿Nos queda cuánto? Decilo. Nos quedan 2 minutos nada más, Néstor, pero mañana va a haber una información judicial importante. Mañana a las 6 de la tarde, un tribunal oral en Comodoro Pi va a dar a conocer un fallo en una causa por delitos de lesa humanidad. En esa causa están imputados 5 militares, 2 de ellos reciclados en democracia como cara pintadas.
están acusados de una serie de delitos, entre ellos la desaparición de la hermana de Víctor Heredia y de la madre de los periodistas Bárbara y Camilo García. Hay una radio abierta prevista para mañana a la tarde y toda la expectativa de que se haga justicia. Claro que sí. Y vamos a tratar el tema aquí en Desiguales mañana, por supuesto. Además, mañana reunión de gabinete con Massa. Tempranito. Primera reunión de gabinete con Massa. A las 5 de la tarde está el anuncio del bono para jubilados y del aumento. El día jueves tenemos el anuncio de la segmentación. Se espera la reunión con la UIA y con la CGT. Se espera la reunión con la mesa de enlace. Esa reunión en particular, Atención, ¿no? Con la mesa de enlace. Estado, CGT, ¿Vieron lo que dijo Pino? y UIA. Mañana podemos repasar lo que dijo Pino hoy en un evento organizado por Clarín, diciendo tenemos que comprometernos políticamente, tenemos que reconocer que ya la mesa de enlace defiende intereses no del sector agropecuario. Sobre la carne hablábamos, sí, porque es lo que más o menos manejamos, pero nosotros defendemos la libertad, defendemos lo que tiene que ver con otro tipo de política. Juguemos. Juguemos. Está muy bien. Juguemos al bosque. Ojalá se haga. La última vez que se dijeron armar un partido que ganen las elecciones, armar un partido ganan las elecciones. No, pero ya tiene partido. No. Perdón, Digo, ¿no? Pino ya tiene partido, No tiene que armarlo, no tiene que armarlo. Sumo un dato para esta semana. Jueves también a las 4 de la tarde, inflación de julio. Lindo, Bastante más alta de lo que había sido la inflación más alta del año. Supuestamente 6,7% en marzo. Se habla de entre un 7 y un 8% para el mes pasado. Y ya lo había adelantado Tombolini aquí en este estudio. La inflación de agosto tampoco viene bien. Pero qué bien llega Messi al Mundial, ¿no? Digo, para meter una... Nos vamos. Será hasta mañana a las 9 de la noche. Chao.